La cuarta edición del Mundial de Béisbol se llevó a cabo en 2017, teniendo como países anfitriones a Japón, México, Estados Unidos y Corea del Sur. Edgar González fue elegido para comandar la escuadra nacional, lo cual se forró con un roster muy talentoso, donde las esperanzas cayeron principalmente en Adrián González, Jaime García, Miguel Mariachi González y Giovanny Gallardo. Desafortunadamente, la única gran ausencia fue el juvenil pitcher de los Dodgers, Julio Urias. El Tri se ubicó en el grupo de la muerte, el D, y pagó la renta del sector junto a Puerto Rico, Venezuela e Italia. Su primer juego fue el 9 de marzo contra la novena de la bota en el Estadio de los Charros de Jalisco, donde el empresario Carlos Slim realizó el lanzamiento ceremonial previo al partido. Uno en el que calamitosamente el equipo europeo desplegó toda su ofensiva y anotó 5 carreras para lograr una remontada épica en la última entrada. Desde muy temprano, México logró ponerse en ventaja con Esteban Quirós, quien tras el lanzamiento de Alessandro Maestri, pegó un cuadrangular solitario marcando el 1-0 en la primera alta. La respuesta de Italia no tardó mucho en llegar y en la parte baja de ese capítulo, John Andreoli aprovechó el lanzamiento de Giovanny Gallardo para igualar los cartones. Para el tercer episodio, de nueva cuenta el segunda base de los Venados de Mazatlán fue el encargado de poner una carrera, tras conseguir un doblete que impulsó a Sebastián Elizalde para marcar el 2-1 momentáneo. Para el cuarto episodio, los hombres de Edgar González ampliaron su ventaja con un cuadrangular al jardín izquierdo de Jafet Amador. Minutos después, en ese mismo capítulo, el sonorense Sebastián Elizalde bateó un sencillo al jardín central, permitiendo el avance de Efrén Navarro, quien colocó el 4-1. La reacción de los europeos no se hizo esperar, y en la parte baja de ese capítulo igualaron 4-4 con cuadrangulares de Rob Segedin y Cruz Colabello. El primero permitiendo avanzar al infielder de los Diamantes de Arizona, Daniel Descalzo. En la quinta entrada México retomó la delantera con una nueva anotación de Esteban Quirós. El nativo Guaymas aprovechó un descuido de la novena italoamericana para avanzar al home y anotar el 5-4. En ese mismo episodio, Luis Alfonso Cochito Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, permitiendo el avance de Alex Verdugo y Jafet Amador, quienes ampliaron la ventaja para los nacionales 7-4. Durante la baja de ese capítulo, Italia respondió con un cuadrangular de Drew Butera, acortando la distancia 7-5. Para la séptima entrada, Sebastián Elizalde, quien fue convocado de último momento en sustitución de Chris Davis, manifestó nuevamente su buen momento al batear un sencillo al jardín central, permitiendo el avance de Jafet Amador y Chris Robertson, quienes pusieron el 9-5 que parecía lapidario. No obstante, nada salió conforme a lo esperado y el tráfico desenlace se presentó 2 entradas después, justo en la parte final del noveno capítulo. En esa parte baja, el manager mexicano decidió alternar con Roberto Osuna, quien para su mala fortuna fue el protagonista de una de las peores pesadillas para el representativo nacional. En primera instancia, Alex Liddy encabezó la ofensiva bateando un doble al jardín izquierdo, aprovechando a la perfección por Sebastiano Poma y Crisco Velavelo, quienes recortaron la distancia visitante 9-7. Por su parte, Roberto Cañoncito Osuna sentenció una de sus peores salidas y con caja llena y 2 carreras permitidas, Edgar González decidió relevarlo por Oliver Pérez. El experimentado sinaloense fue recibido por Brandon Nimmo, quien con un sencillo al jardín derecho permitió el recorrido de Alex Liddy, animorando las distancias en la pizarra 9-8. Finalmente, el zurdo originario de Culiacán cerró el encuentro con carreras de Butera y Drew Maggi, lo que representó el triunfo para Italia 10-9 y su segunda victoria sobre México en un clásico mundial. El pitcher ganador fue Jordan Romano, quien ponchó a 2 en la novena alta, mientras que el perdedor resultó Osuna, responsable de las 5 carreras italianas del final. Con este resultado, México se veía obligado a sumar contra Puerto Rico y Venezuela, si deseaba mantener sus expectativas de la clasificación para la segunda ronda. Tristemente, el representativo azteca volvió a defraudar a la afición jalisciense y se quedó con un pie y medio fuera de la segunda ronda tras perder con los caribeños 9-4. Lindor puso al frente a los boricuas desde la primera entrada con su primer leñazo de 4 esquinas y a bordo se llevó Ángel Pagán para poner la pizarra 2-0. México descontó en la parte baja del primero con un batazo de Brandon Lehr por el jardín derecho que empujó a Esteban Quirós, pero los boricuas retomaron la delantera de 2 anotaciones en el tercer episodio con un sencillo productor de Carlos Beltrán. Ya en la quinta entrada, Carlos Correa pegó un elevado de sacrificio para que Raymond Fuentes consiguiera la cuarta carrera de la noche para los puertorriqueños, quienes sumaron una anotación más en la séptima cuando Lindor mandó la pelota por encima del muro del jardín central. El tricolor amenazó en la parte baja de ese capítulo cuando Chris Robertson pegó un sencillo productor de una carrera y Efrén Navarro aprovechó un mal tiro de Correa para anotar un batazo de Jorge Carrillo. Después, Robertson anotó tras un wild pitch de Héctor Santiago para recortar la ventaja a una carrera. No obstante, en la parte alta de la novena se desvanecieron las esperanzas del seleccionado local,
pues Yadier Molina pegó un sencillo con 2 outs para producir una carrera más y Báez disparó con un cuadrangular de 3 anotaciones para amarrar el triunfo de la escuadra boricua. Jorge López fue el pitcher ganador lanzando 4 entradas con 1/3, en las que admitió 2 imparables y una carrera. Por otro lado, Miguel González fue el lanzador derrotado con labor de 4 entradas, en las que concedió 4 imparables e igualó el número de carreras, todas limpias. A como diera lugar, la novena de Edgar González debía superar a su similar de Venezuela para continuar con aspiraciones de calificar, y así lo hicieron 11-9. Sin embargo, una situación más que inusitada dejó a México fuera del Clásico Mundial tras un triple empate con Venezuela e Italia. El inicio fue completamente mexicano, ya que después de 2 entradas el marcador se encontraba 5-0 a favor de los verdes, quienes fueron muy duros con el lanzador abridor de Venezuela, Yusmeiro Petit, al propinarle 5 carreras limpias y 3 cuadrangulares en 2 innings, además de que el venezolano también regaló 2 bases por bola. Del lado azteca, el abridor Luis Mendoza tuvo una salida cumplidora, donde lanzó por espacio de 4 entradas, permitiendo 3 imparables y 2 carreras limpias, ponchando a 2 rivales y cediendo 2 bases. El poder apareció en los bates mexicanos, inclusive en el de Titán, que no había aparecido en todo el torneo. González tuvo un imparable y una carrera producida, demostrando que estaba a tope para competir en la justa internacional. Los problemas para la novena mexicana llegaron a partir de la 5ª entrada, misma que arrancaron con marcador de 8-1 y finalizaron con 3 carreras más en contra. De ahí en adelante, el bullpen local sufrió para sacar a los bateadores venezolanos, quienes regresaron al partido y consiguieron poner la pizarra 11-9 en la 7ª entrada. Al final, Oliver Pérez y Roberto Zuna se encargaron de conseguir los últimos 3 outs y darle así la victoria al combinado tricolor. El resultado mandaba aparentemente a la novena azteca a un partido de desempate con Italia, donde el ganador se hacía acreedor a la última invitación para la siguiente fase del Clásico Mundial. Una vez terminado el juego, todo mundo dio por sentado tal enfrentamiento. Sin embargo, unos minutos después, los organizadores confirmaron que la Vinotinto era quien había conseguido el pase al juego decisivo. La confusión radicaba en una ambigüedad en la redacción del reglamento, donde se estableció que el criterio de desempate para equipos con el mismo récord de victorias y derrotas es el diferencial de carreras permitidas entre entradas completas o parciales y jugadas a la defensiva. En la parte baja de la novena entrada del partido México contra Italia, la selección nacional permitió un rally de 5 carreras, con las cuales los europeos le dieron la vuelta al cotejo. En el momento que anotaron la 10ª carrera, el encuentro terminó, a pesar de que no hubo ningún out en dicho episodio. Al no poder marcarle ningún ponche, no contó como entrada a la defensiva, ya que el reglamento define una entrada defensiva no solo como un periodo en el que un equipo está impidiendo el bateo contrario, sino en el que además la defensa se hace presente ponchando a quienes intentan anotar. La entrada a la defensa se considera completa cuando se consiguen los 3 outs y se considera parcial, cuando se consiguen 1 o 2. En caso de no conseguir ninguno, la entrada no se considera como defensiva y no entra en el criterio de desempate. Es por esto que México tenía solamente 17 entradas contra 19 de Italia y de Venezuela. De haber conseguido tan siquiera un out en ese último episodio contra Italia, México hubiera tenido 18 innings defensivos y su diferencial de carreras por entrada a la defensiva hubiera sido mejor que el de Venezuela. Pese al descontento mexicano y a las publicaciones del Titán en redes sociales, justa o injustamente la novena de Edgar González se quedó relegada en el último lugar de su grupo y por ende se marchó eliminada de la competencia.